Juan 14, el Señor dice que es el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? ¿Qué significa para ustedes que Él sea el camino, la verdad y la vida? Porque el Evangelio de Juan está explicando que Jesús es esas tres cosas. ¿Qué significa que sea el camino? ¿Qué significa para ustedes que sea la verdad? ¿Y qué significa para ustedes que sea la vida? No hay respuesta errada. Mire, le hago un par de preguntas. ¿Quién nos está hablando estos textos? No estoy diciendo si Jesús los relata, sino que quién nos los está mostrando. Exacto. En este caso sería Juan. Juan. ¿Quién tiene que Ujú. responder eso? Juan. Juan. Sí, totalmente. Siempre véanlo así. Entonces, Sí, nosotros tenemos una sensación de lo que el texto nos dice, y eso está bien. Ahora, ¿cómo mezclo eso con lo que Juan me quiere expresar? Cuando Juan dice camino, es lo mismo que cuando yo leo en otra parte camino, por ejemplo Pablo. Pablo se referirá a lo mismo. Por ejemplo, cuando vimos la serie de Marcos, y en la serie de Marcos dice frutos y vimos los frutos, ¿es lo mismo que decía Pablo los frutos del Espíritu? Y no es así. Los frutos del Espíritu es lo que, la consecuencia del Espíritu en el corazón y qué es lo que provoca. Pero para Marcos los frutos era el perdón, era lo que era Jesús mismo, Él en esencia, porque Él es la semilla, Él es lo que cambia, es el fruto, nosotros vemos el fruto, el perdón de Él. Entonces, si bien tienen relación, las podemos unir, no están hablando exactamente de lo mismo, porque son mentes diferentes las que expresan los libros. Por eso que es importante que nosotros, para comprenderlo, veamos, yo le llamo tres contextos. Siempre estudien tres contextos que les pueden ayudar a obtener conclusiones. El primer contexto es el contexto inmediato. Lo que hizo la hermana Flor, por ejemplo, que eh, miró alrededor del versículo. O sea, versículos antes, versículos después, ¿por qué me lo está explicando? O sea, a veces nosotros hacemos un sermón de un texto como yo soy el camino, la verdad y la vida, y ponemos ese texto y hacemos un sermón. O alguien hace una exposición. Y yo no digo que eso esté malo. Tienen que tener atención a eso. Porque esa es la visión de una persona. Y eso puede ser una pieza dentro de todo el rompecabezas o puede ser una enseñanza igual para todos nosotros. ¿Ok? Pero es distinto a que veamos qué nos quiere decir Juan. Cuando descubro qué me quiere decir Juan, entiendo el mensaje de Juan. De una parábola yo puedo obtener decenas de aplicaciones, muchas, distintas, todas correctas, porque son una pieza. Pero cuando estudio la evolución de ese evangelio que me está contando la parábola, ¿se acuerda cuando les hablé de parábolas apiladas como un pastel en Marcos? No puedo ver las parábolas aisladas porque él las apila un texto tras otro y está explicando una cosa a través de tres o cuatro parábolas juntas, entonces están todas relacionadas. Entonces el mensaje es transversal. Pasa lo mismo que usted ve acá. Entonces cuando ya Juan tiene 21, 22 capítulos, usted ya casi en el último tercio, cerca del clímax, eh, desde el capítulo 14 ya está sacando conclusiones. Juan me lo tuvo que haber dicho los primeros 14 capítulos para llegar a ese punto y hablarme de eso. Porque nosotros tenemos un problema, bueno, yo digo nosotros, pero yo lo tenía, que veo las historias aisladas. Eh, la historia de voy a preparar moradas en el cielo, que creo que Juan es el único que lo menciona, los otros evangelios no hablan de eso, de esa conversación. Entonces, la veo aislada, yo la aíslo y es como que Jesús me está hablando y no, Juan la está tomando de una forma específica para meterlo en un punto y hacerme decir cosas, porque Juan no cuenta ninguna parábola, el Evangelio de Juan. No hay ninguna parábola en el libro de Juan.
Es decir, Juan no quiso tomar las parábolas, quiso tomar con pincel ciertos puntos de la historia de Cristo y armar un relato. Juan se escribió cerca del año 100, entonces, independiente de quién haya sido, lo más probable es que no haya sido el evangelista, ¿ok? Entonces, independiente de quién haya sido el escritor, es un evangelio ya más maduro donde el cristianismo llevaba 3 generaciones por lo menos. No sé si me voy explicando para poder analizar las bases de cuando alguien me está diciendo un concepto, cómo yo lo puedo desenredar. Entonces, para no ir a libros y teólogos que te hablen sobre el evangelio, el mismo evangelio nos debería responder. Ahora, después que yo encuentro la respuesta en el evangelio, puedo buscar afuera qué es lo que me dice otra persona. Ahora, usted puede usar el orden que quiera, yo le estoy explicando cómo lo hago yo. ¿Ok? No tiene que hacerlo así necesariamente. Pero si usted se remite al libro, el libro debería tener la capacidad de responderle a usted. Ahora, en esencia, camino, verdad y vida, ¿es lo mismo? ¿O son 3 cosas distintas? ¿Cómo lo ven? ¿Es lo mismo camino que verdad? ¿Y es lo mismo verdad y camino que vida? No, son distintas. Son distintas, o sea, nos está diciendo 3 cosas diferentes. ¿Qué significa camino? Porque los primeros cristianos no se llamaban cristianos. Cristiano es un pensamiento, no sé si debe venir después del año 100, 200, 300 después de Cristo. Ese término, quizás cerca del 300. Pero antes se llamaban los del camino, que es lo que estaban diciendo ellos. Ustedes son los del camino, porque Jesús decía, yo soy el camino. Entonces, eran los seguidores de Jesús. ¿Qué era del camino? ¿Y por qué los discípulos le preguntan a Jesús que les mostrara al Padre y él le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y ustedes no me conocen? ¿Qué es lo que quiere decir? Capítulo 17 de Juan dice que conocer a Jesús es la vida eterna. 17.3 dice Juan 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, yo les hago la pregunta. En este momento en el planeta, tienes la mitad del planeta que no tiene idea quién es Jesús. ¿Cómo? Mire lo que dice el hermano Juan Ramón. Dice que el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Eso es así. Es lo que está tratando de explicar el 14. ¿Cómo nosotros explicamos que la mitad del planeta no conoce a Jesús? O sea, ¿ustedes creen que... Saben que creo que en Ecuador, me puedo equivocar, pero sé que en el Amazonas hay tribus de indígenas que jamás han escuchado de Dios. Nacen y mueren en esas tribus. ¿Están todos perdidos? Entonces, ¿cómo? Si hemos visto que la vida eterna es Él. Tengo que confesar de Jesús. Entonces, esto genera confusión. Porque Pablo dice que sí, y los discípulos nunca enseñaron eso. De hecho, hay un tratado que tienen los discípulos, del tiempo de los discípulos, que debe tener 19, 20 páginas, y es muy parecido a la Torá. Y que eran las primeras creencias que ellos tenían. Ahora, de alguna manera, yo les digo, nosotros escuchamos el término creencia o dogma y ¿cómo lo explico? Los satanizamos. No, es una creencia, no, es un dogma. Y lo planteamos como maligno. Y no necesariamente es así, porque todos creemos en algo. Y todos tenemos una forma de hacer las cosas. Usted tiene una forma de cocinar, hasta en lo religioso tenemos una forma. Nos levantamos y pensamos de cierta manera. Tenemos una dificultad y algunos se arrodillan, otros no se arrodillan, otros caminan y hablan con el Señor afuera, otros lo ven de otra manera. Todos tenemos una forma de hacer las cosas. Nunca hagan eso con la creencia de alguien y con el pensamiento de alguien. Ustedes pueden contar su experiencia y si a esa experiencia le sirve al otro, bien. Y usted aprenda de los demás.
Pero el pensamiento y la creencia no es malo. El problema está cuando yo pienso que ese pensamiento y esa creencia es la única y el otro no puede tener otra. Eso es lo dañino. Es que esta iglesia tiene doctrina. ¿Y cuál es el problema? Si los discípulos también tenían doctrina, pero la veían diferente. Eso, no sé si se recuerdan cuando yo hablé con la inteligencia artificial, esta que tenemos en el WhatsApp ahora, Meta creo que se llama, que usted le puede hablar. Y yo le dije a la inteligencia artificial que me hablara de algo religioso y no quiso explicarme bien, eh, porque siente que si habla algo religioso es como que te estuviera llevando hacia el pensamiento de la inteligencia. Entonces la inteligencia dice, yo no puedo hablar cosas dogmáticas y religiosas, solo en forma general, me dice la inteligencia, porque no puedo a usted influirle. Ah, ok, le digo yo a la inteligencia. Y no te has puesto a pensar tú, le digo yo, que ese pensamiento de ser neutral también es una creencia en sí mismo. Y ahí la inteligencia contesta, esto es una paradoja, me has descubierto. Porque todo es una creencia. O lo uno o lo otro. ¿Creo en esto o no creo en esto? ¿Creo en aquello o no creo en aquello? Entonces el Señor no se preocupó de eso cuando Él estuvo en la tierra. El Señor se preocupó de que lo vieran a Él. Y Él dejó un mensaje para los que quedaban. Ustedes buscan desde el capítulo 13 al capítulo 17 de Juan y el mensaje es uno. El Señor le está diciendo, porque Él se va a ir, Él no le está diciendo, chicos, miren, yo voy a morir, la Torá crucificada conmigo, voy a morir en la cruz. Le había dicho que iba a morir, pero no le explicó nada de eso. Chicos, mira, yo me voy a morir y después los bautismos los van a tener que hacer Pablo, va a venir Pablo. No les dijo nada de eso. Lo único que les dijo fue, cuando yo no esté, ustedes ámense. ¿Qué les está diciendo? Que si fulano de tal piensa en A y ustedes piensan en B, no importa. Ámense. Respétense. Porque cuando se amen y se respeten, me verán a mí. Esa es la forma de verme a mí. Eso lo dice Juan, se preocupa. Todos esos capítulos que le menciono para eso. Yo empecé a hacer hace 2 años atrás una serie que se llama La Serie del Reino de los Cielos. La Serie del Reino de los Cielos. Y en esa serie, después les voy a contar cómo nació esa serie. Alguien me dijo, mira, ¿nos puedes ayudar y a estudiar en algo? Los hermanos están un poco ofuscados. Y ok, y me contó ahí un relato. Y yo en mi cabeza decía porque la forma que yo tengo de hablar con el Señor es muy extraña. Yo hablo todo el día con Él, o sea, estoy constante hablar, y yo comúnmente no pido, sino que converso, y me imagino cosas y se me vienen cosas a la mente, y yo le decía, Señor, yo no sé qué hacer, los hermanos me pidieron esto, y ¿qué podemos hacer? Yo no tengo idea, no se me viene nada a la mente, y se me vino una frase, que es la frase esta, se me vino el reino de los cielos a mi mente. Entonces dije, ya, ok, pero ¿qué del reino? Y de ahí me tomé más de 2 meses esa frase en mi cabeza. Y se me empezaron a abrir las ideas de alguna manera en esos 2 meses, desde que se me vino ese mensaje a mi mente hasta que lo pude desenredar. Y eso nació una serie que se llama La Serie del Reino de los Cielos, donde en los primeros 2 capítulos asiento las bases históricas y culturales. Y en los siguientes capítulos lo hago todo a través del libro de Juan. Entonces, esa serie la voy a empezar a subir al canal. Y ustedes la van a poder ver en el canal. Ahora, el libro que menos habla Reino de los Cielos es Juan. Y yo hago la serie del Reino de los Cielos a través del libro de Juan. Que seguro va a tener 2 temporadas. Va a tener una temporada que es post muerte de Cristo y otra que es de los evangelios, que es la que estamos ahora. Hay cerca de 11 capítulos de esa serie, 11 temas, ¿ya? El primer tema es larguísimo, si lo más probable es que lo divida, son casi 2 horas y media, que habla de todo el tema cultural de la época. Ahora, y lo que estamos conversando ahora es parte del capítulo 12,
que lo vamos a desenredar en un tema por ahí, con ese mismo grupo, lo vamos a contar próximamente. Pero algunas cosas las estamos mencionando ahora. ¿Qué significa que sea el camino? ¿Qué significa que sea la vida? ¿Qué significa? Porque todos murieron. Todo el que escribió Juan murió, todos los discípulos murieron, muchos trágicamente, todos los seguidores de Jesús están muertos. O sea, de 21.000 millones de personas que pueden haber poblado la tierra, nos quedan solo 7.000, o sea, hay 14.000, 15.000 millones de personas muertas por lo menos. Yo no sé qué entiende usted cuando dice que es la vida. ¿Qué significa eso? Ahora, todo esto que parece subjetivo, me lo tiene que desenredar Juan. Agarren el primer capítulo